A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué es lo que realmente hace que algo sea radioactivo? Suena como a ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Vamos a hablar de núclidos, de estabilidad nuclear y miren, para ustedes que están en camino a ser tecnólogos en radiología, esto no es una clase de física cualquiera, para nada. Esto es literalmente el cimiento de todo lo que van a hacer en su profesión. Así que, ¿listos? Vamos a empezar. Ok, miren, este es el plan para hoy. Es bastante sencillo. Primero vamos a entender qué es exactamente un núclido. Es como el DNI del átomo. Después vamos a conocer a su familia, los isótopos, isóbaros, para ver en qué se parecen y en qué no. Luego nos metemos en el drama, la lucha por la estabilidad dentro del núcleo. Y claro, ¿qué pasa cuando esa lucha se pierde y los núcleos se transforman? Y para cerrar, lo más importante, vamos a conectar todo esto con su día a día en la práctica. ¿Por qué les tiene que importar todo esto? Se los aseguro, es clave. Muy bien, arranquemos entonces. Vamos a empezar por el principio de todo, la pieza fundamental de este rompecabezas, el núcleo. Entonces, ¿qué diablos es un núclido? Miren, la mejor forma de pensarlo es como el documento de identidad, la cédula, pero del núcleo de un átomo. Ojo, no estamos hablando de un elemento así en general, como decir carbono. No, estamos hablando de una versión súper específica, una que se define por su número exacto de protones y su número exacto de neutrones. Cada una de esas combinaciones, ¡pum!, es un núclido diferente. Y claro, para no volvernos locos, tenemos una forma de escribirlos, una notación. Es súper sencilla de verdad. Fíjense, la E grande es el símbolo del elemento, eso ya se lo saben, C para carbono, U para uranio, etc. Abajo a la izquierda, la Z, ese es el número atómico, o sea, la cantidad de protones. Esto es lo que le da el apellido al átomo, lo que lo define como carbono o lo que sea. Y arriba, la A, es el número de masa, es simplemente la suma de los protones y los neutrones. Y aquí está el truco. Este número, la A, es el que puede cambiar. Ok, ya que sabemos qué son, vamos a ver cómo se organizan. Porque resulta que los núclidos no andan por ahí solos, ¿saben? Se agrupan en lo que podríamos llamar familias. Y cada familia comparte algo muy, pero muy específico. Y esto me lleva a una pregunta que parece obvia, pero no lo es. A ver, si yo les doy 2 átomos de carbono, ¿son exactamente iguales? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es, pues claro, son de carbono. Pero la realidad es que no, no necesariamente. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí las tienen. Estas son las 3 grandes familias. Primero, los isótopos. Piensen en ellos como hermanos. Son el mismo elemento, o sea, tienen el mismo número de protones, el mismo Z. Pero uno tiene más neutrones que el otro. El ejemplo clásico, carbono 12 y carbono 14. Mismo elemento, diferente peso. Luego, los isóbaros. Estos son más como primos lejanos. Son elementos diferentes, pero por una de esas casualidades de la vida, pesan lo mismo. Tienen el mismo número de masa, la misma A. Y finalmente, los isótonos, que tienen en común el número de neutrones. Son de familias diferentes, pesan distinto, pero si les cuentas los neutrones, tienen la misma cantidad. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el corazón del asunto, porque dentro de cada núcleo, créanme, se libra una batalla épica, una lucha constante. Es el gran dilema de la estabilidad. Imagínense esto. La estabilidad nuclear es un acto de equilibrio súper delicado. Por un lado, tienes a todos los protones, que son de carga positiva, y como imanes del mismo polo, se odian. Quieren salir volando, se repelen con una fuerza brutal. Pero por otro lado, hay una fuerza increíblemente poderosa, la llamada fuerza nuclear fuerte, que actúa como un pegamento superpotente, manteniéndolos a todos juntos, a protones y neutrones. ¿Y de qué depende que gane el pegamento a la repulsión? La clave de todo es la proporción entre neutrones y protones, la famosa relación N sobre Z. Ese numerito decide si un núcleo va a ser estable o si va a ser una bomba de tiempo. Y esto nos lleva a 2 tipos de núclidos. Los estables, que son como una roca. El equilibrio de fuerzas es perfecto y se quedan así, sin cambiar, por los siglos de los siglos. Pero luego están los radioactivos o radionúclidos. Estos nacen con un desequilibrio. Tienen demasiados neutrones o muy pocos, y esa tensión interna los obliga tarde o temprano a cambiar, a transformarse para buscar esa estabilidad que no tienen. Y como les decía, todo se reduce a la proporción. En los átomos más livianos, lo ideal es tener más o menos un neutrón por cada protón, pero en los gigantes, en los átomos pesados, se necesitan muchos más neutrones para que actúen como amortiguadores y eviten que todo explote. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando un núcleo pierde esa batalla interna? ¿Qué sucede cuando es inestable? Pues ahí, justo ahí, es cuando aparece el fenómeno que define su carrera, la radioactividad. Piénsenlo de esta manera.
La radioactividad no es más que el núcleo tratando de curarse a sí mismo. Es el proceso por el cual un núcleo inestable se desintegra, se transforma para convertirse en uno más estable. Y para hacerlo, tiene que deshacerse de lo que le sobra, y eso que le sobra lo libera como energía, en forma de lo que conocemos como radiación. Una forma de hacerlo es la desintegración alfa. Esto es algo que les encanta hacer a los núcleos muy, muy pesados. Imaginen que llevan una mochila demasiado cargada. ¿Qué hacen? La tiran. Pues el núcleo hace algo parecido. Expulsa un paquete bastante gordo que contiene 2 protones y 2 neutrones. Y curiosamente, ese paquete es idéntico a un núcleo de helio. Es una partícula grandota. Y por eso mismo no viaja muy lejos, no es muy penetrante. Vean este ejemplo, es el clásico de los clásicos, el uranio 238. Cuando escupe esa partícula alfa, su masa total baja en 4 y, lo más importante, pierde 2 protones. Y aquí viene la magia, la verdadera alquimia nuclear. Si cambia el número de protones, cambia el elemento. Ya no es uranio, se acaba de transformar en un elemento completamente nuevo, el torio 234. Ok, ahora vamos con la desintegración beta. Aquí la cosa es diferente, es una transformación interna, más sutil. Es la forma que tiene el núcleo de ajustar finamente su balance de protones y neutrones. Si tiene demasiados neutrones, por ejemplo, lo que hace es que un neutrón se convierte en un protón, y para que las cargas cuadren, en el proceso emite un electrón. A eso lo llamamos desintegración beta menos. Y miren el famoso carbono 14, el que se usa para datar fósiles. Esto es lo que le pasa. Un neutrón se convierte en un protón. Fíjense en los números. La masa total, A, sigue siendo 14 porque un neutrón se fue, pero llegó un protón. El peso es casi el mismo. Pero, al ganar un protón, el número atómico, Z, sube de 6 a 7. Y un átomo con 7 protones ya no puede ser carbono. Se acaba de convertir en nitrógeno. Es increíble. Un elemento se transforma en otro justo delante de nuestros ojos. Y por último, tenemos la emisión gamma. Imaginen que después de una desintegración alfa o beta, el nuevo núcleo que se forma queda como excitado, con un exceso de energía. Es como una campana que acabas de golpear y se queda vibrando. Para relajarse, para volver a su estado normal, necesita soltar esa energía extra. Y lo hace emitiendo un pulso de energía pura y dura, un fotón de altísima energía. Eso, señoras y señores, es un rayo gamma. Lo más importante que deben recordar de la radiación gamma es esto. Aquí no cambia la identidad del núcleo. Ni la A ni la Z se mueven. No expulsa ninguna partícula, es solo un suspiro de energía. Pero, y este pero es gigante para ustedes, esa energía es radiación electromagnética superpenetrante, la más penetrante de todas. Y por eso es tan útil para ver a través del cuerpo o para atacar tumores, pero también es la razón por la que tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la protección radiológica. Y bueno, con todo esto llegamos al final, que en realidad es el principio de todo para ustedes. Ya vimos la teoría, que puede ser muy interesante, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Por qué todo esto que les he contado es, y lo digo en serio, absolutamente fundamental para su carrera? Miren, la radiactividad se usa para un montón de cosas, en la industria, para generar energía, pero donde de verdad brilla, y el campo que a ustedes les compete, es en la medicina. La habilidad que tenemos hoy de elegir un radionúcleo específico, inyectarlo y usar la radiación que emite para diagnosticar una enfermedad o incluso para tratar un cáncer, es una de las herramientas más increíbles y poderosas que tiene la medicina moderna. Y esto no es algo que me invente yo, ¿eh? Esto está en el ADN de su carrera, en el perfil del graduado de aquí, de Arandina. Su trabajo va a ser textualmente comprender los procesos para obtener esas imágenes. Y es imposible, se los digo, imposible hacer eso bien si no entienden de dónde sale esa radiación y cómo se comporta. Y todavía más importante, su deber será manejarla con una seguridad impecable. Aplicar la protección radiológica no es una opción, es una obligación para proteger al paciente, a sus compañeros y, por supuesto, a ustedes mismos. Así que, al final, todo lo que vimos hoy, desde qué es un núclido pasando por sus familias, hasta cómo y por qué liberan energía, ese es el idioma que ustedes van a hablar todos los días en su trabajo. Entenderlo no es solo aprobar un examen, es lo que los va a diferenciar, lo que los va a hacer profesionales excepcionales. Así que les dejo con esta pregunta. ¿Están listos para dominar esta energía tan poderosa? ¿Listos para usarla para ayudar, para diagnosticar, para salvar vidas? Yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos.